Ok, ¿para qué sirven los mitos? Continuando con el tema anterior respecto de la filosofía, tenemos que hablar primero de la parte mitológica, como dijimos anteriormente. Y lo primero que cabe señalar es la utilidad del mito. El mito, como dijimos, es una explicación del mundo a través de seres extraordinarios, seres que tienen capacidades más allá de las de los seres humanos. Y pues cumplen varias funciones, interpretan el mundo en sus diferentes dimensiones. Entonces la primera es para explicar el origen del universo. En este caso encontramos mitos del origen del universo en distintas culturas. Por hablar del caso de los griegos hablaban del origen a partir del caos, ¿sí? Es Hesiodo en su Teogonía que nos habla precisamente de la parte de la cosmogonía, del origen de las cosas, del orden, etcétera, ¿no? Entonces nos dice Hesiodo que al principio era el caos, y el caos, como dijimos, pues puede relacionarse en términos de seres extraordinarios con un ser de ciertas características, o en términos simbólicos con la idea del desorden. Y del caos surge Gea, y Gea, si lo traducimos, pues es tierra en griego, de ahí la palabra geología, ¿sí? Entonces del desorden surge la tierra, y de ahí surge Urano, o sea, en términos simbólicos, el firmamento, el cielo, etcétera, 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 ¿no? De ahí viene Océano, y de ahí nos siguen hablando de otros personajes, ¿no? Como el origen de los cíclopes, como el origen de los titanes, como el origen de ciertos dioses específicos, ¿no? Como Afrodita, cuando castran a un dios y arrojan sus testículos al mar, y de esos testículos surge Afrodita, y que está representada por la cuestión de por la pintura de Botticelli, ¿sí? Donde Afrodita está en una almeja, ¿sí? El nacimiento de Venus tal cual, que como dijimos anteriormente, los nombres latinos y griegos cambian, pero el dios sería hasta cierto punto el mismo, salvo que se le vayan agregando historias o se le vayan eh, elaborando ciertos pasajes de su vida, ¿sí? Entonces, en principio nos sirve para explicar el universo, ¿sí? Cómo es que se dio origen a todo. Y para los griegos eso lo podemos encontrar fácilmente en Hesiodo, con su Teogonía. Como digo una vez más, todo surge a partir del caos. Pero no solamente los griegos trataron de explicar el mundo a través de los seres extraordinarios, sino también otros pueblos. Y específicamente respecto del origen del universo encontramos, por ejemplo, la idea de el origen a partir de la tradición judía o tradición judeocristiana, ¿sí? Específicamente en la lectura del libro del Génesis, ¿sí? Donde se nos dice que al principio era la oscuridad y solamente el Espíritu de Dios vagaba por esa oscuridad, y después Dios dijo hágase la luz y se hizo la luz, y después nos divide en la creación en 7 días, donde Dios dice que se separen las aguas del cielo de las aguas de la tierra, que haya una parte sin agua y bla bla bla, y hasta llegar a la parte donde Dios descansa en el último día, ¿sí? Donde Dios se pone a contemplar su creación y ver que lo que había hecho era bueno. Entonces la creación del mundo en los 7 días de la tradición judeocristiana, que podemos interpretarla de forma literal o de forma simbólica, pero ahí ya es otro tema, ¿no? Entonces, para los griegos tenemos la creación del universo a partir del caos. Del caos surge Gea, etcétera, etcétera, etcétera. Para los judíos y la tradición cristiana, la creación del mundo representativamente o literal en 7 días por parte de un dios que vagaba en la oscuridad. Y así podemos encontrar mitos de la creación en diferentes culturas, ¿no? Incluso donde implican la destrucción y la nueva creación, como en el caso de los aztecas, donde estamos viviendo en un determinado ciclo, bajo un determinado sol que se llama Tonatiuh, ¿no? En contraposición con otros soles que hubieron antes, ¿no? Entonces estamos en la era del cuarto sol, o de tal era, ¿no? Entonces
hay diferentes pueblos que tratan de interpretar cómo se origina el mundo a través de esos personajes extraordinarios, ¿no? Sea un dios omnipotente que vaga en la oscuridad y que al hablar produce todo, o sea simplemente como estos seres extraordinarios, ¿no? Que al principio solamente era uno y de ellos van surgiendo los demás, ¿no? O bien simplemente con la cuestión de la creación y destrucción del mundo anterior, y así nos podemos seguir, ¿no? Entonces, en principio, ¿para qué sirve el mito? Número uno, para explicar el origen del universo. Y a raíz del origen del universo, pues también tenemos la explicación, como segundo punto, del origen del hombre y de la mujer. Por ejemplo, en el caso de la tradición nuevamente judío-cristiana, tenemos el mito de Adán y Eva, ¿sí? Están en el jardín del Edén, Dios crea el mundo, pone al hombre ahí, al que le llama Adán, y después ve que este hombre está solo, y de su costilla, cuando está dormido, crea a Eva, ¿no? Que es carne de su carne y sangre de su sangre, ¿no? Y ahí viene la cuestión de la desobediencia a este Dios que los lleva al destierro de este Edén o paraíso, ¿no? Entonces, en este caso incluso nos sirve para hablar del origen del trabajo y otras cosas que se van a mencionar más adelante, ¿no? Entonces, en principio, el origen del hombre y de la mujer. El hombre, en el caso de la tradición judía, porque Dios lo puso directamente en el jardín del Edén, y la mujer, en este caso, por ser creada a partir de la costilla del hombre para darle compañía, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un cierto tipo de interpretación del origen del hombre y de la mujer a partir de ciertos personajes extraordinarios. Pero también esto se puede encontrar en diferentes lugares, ¿no? Ahorita no voy a mencionar ya lo específico, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, la cuestión de los personajes de Ochomoco y Zipactonal en la mitología azteca, me parece que es, o incluso las mismas narraciones de Hefesto, ¿no? Donde los hombres podrían ser una clase de venida alejada, pero que proviene en cierta medida de los dioses, ¿no? Que se distingue de ellos porque son mortales, etcétera, 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 o la mujer incluso como un cierto tipo de calamidad, ¿no? Que lo encontramos, por ejemplo, en el mito de la creación de Pandora. Nos mencionan aquí que es Hefesto o Vulcano en términos latinos quien crea a una figura, ¿no? Una imagen modelada de tierra con apariencia de doncella, con apariencia similar a una diosa que iba a ser el encanto de los hombres, pero que le iba a traer calamidades. Y entonces la agresión de la mujer en ese sentido es como castigo a los hombres, ¿no? Y eso ya puede configurar un cierto tipo de idea que se va enseñando generación tras generación, o igual un cierto tipo de forma en la que nosotros podemos ver cómo ciertos pueblos veían al mundo, o veían a las mujeres y veían a los hombres, ¿no? Entonces, en el caso de la tradición judío-cristiana, pues el hombre va a ser como un elemento clave de la creación de Dios, y la mujer va a ser simplemente un complemento, o va a ser un complemento, no simplemente, va a ser un complemento de este hombre, ¿no? Y en el caso de la tradición griega, por ejemplo, el hombre va a devenir en cierta medida de los dioses, pero la mujer va a ser hasta cierto punto un castigo que Dios o los dioses, o específicamente Zeus, le dio a los hombres como castigo. ¿Y por qué los castigó? Porque en cierto sentido robaron el fuego a través de Prometeo. Prometeo roba el fuego a los dioses, se los da a los hombres, se castiga a Prometeo, pero también se castiga a los hombres por su desobediencia, ¿no? Por tratarse de igualarse con dioses, etcétera, 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 ¿no? Entonces crean este artificio, ¿no? Esta imagen modelada de tierra con apariencia de una diosa que iba a ser hermosa, que iba a tener muchas cualidades, pero que le iba a traer desgracias a los hombres. Y entonces podemos ver que en cierto sentido para algunas personas de la cultura griega, o algunos griegos, porque también hay que entender que probablemente Grecia, o lo que decimos de Grecia, no sea todo Grecia, sino una parte muy particular de Grecia, pensaba así respecto de las mujeres, ¿no? Entonces nos sirve para hablar de eso, ¿no? La creación del hombre y de la mujer. ¿Para qué otra cosa nos puede servir el mito? ¿Para qué otra cosa servía el mito en su tiempo a las personas? Para hablar del origen de los pueblos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de México,
específicamente tenemos la narración de cómo las personas llegan a Tenochtitlan, ¿no? Que ahí habría que ver cuál es la formulación ya en el idioma original, ¿no? Pero cuando menos cuando yo lo escuché era Tenochtitlan Incuautli Tlacuayan, que es, y ya habría que ver si la traducción es la correcta, ¿no? Pero donde se encuentra una serpiente, un águila devorando una serpiente sobre un nopal en un islote en el lago, o al menos eso es lo que se nos decía en ese tiempo. Se supone que la ciudad de Tenochtitlán se creó a partir de la migración de ciertas personas cuyo símbolo para asentarse en un determinado lugar era encontrar a una serpiente que estuviera devorando, un águila que estuviera devorando una serpiente, pero esta águila debería estar asentada sobre un nopal, ¿sí? Y debía estar en un islote o en el lago, o eso ya es la cuestión de después del asentamiento, ¿no? Pero el símbolo iba a ser eso, ¿no? El águila que iba a estar devorando una serpiente e iba a estar posada sobre un nopal, y esto llega a ser un símbolo de la cultura mexicana que incluso se puede representar en la bandera, ¿no? El escudo nacional, ¿no? Precisamente el águila sobre el nopal y devorando una serpiente, ¿sí? Entonces se nos dice que ese es el origen del pueblo, en este caso de los aztecas, pero por extensión de todos los mexicanos, ¿sí? O eso se ocupa como símbolo. En el caso, por ejemplo, de Roma, tenemos la narración de Rómulo y Remo, criados por una loba, ¿sí? Y después que uno mata a otro y que este se vuelve el primer gobernador de una ciudad, ¿no? Y esta ciudad llega a ser Roma, ¿no? O bien podemos encontrar también la cuestión de, por ejemplo, en la tradición judeo-cristiana, la narración de Lot, donde Lot lo emborrachan, lo embriagan sus propias hijas y tienen relaciones sexuales con él. Una tiene relaciones sexuales con él y después la otra el siguiente día, y así se turnan, y ambas quedan embarazadas, ¿no? Esto porque no había otros hombres cerca, ¿no? De ese lugar, y ellas tenían ese miedo de no darle descendencia a su padre, ¿no? Entonces deciden acostarse con él, y esa es la explicación, según vemos en el apartado crítico de esa parte, que se utilizaba para señalar cuál es el origen de ciertos pueblos con los cuales quizá los judíos o ciertos judíos no congeniaban. Entonces se les trata de señalar este origen hasta cierto punto satírico para decir que tú no eres como yo, ¿no? Se te señala cuál es tu origen, ¿sí? Entonces eso es lo del origen de los pueblos, ¿no? Igual lo tenemos en otras culturas, ¿no? A nosotros nos interesa específicamente la griega, y en la griega pues habría el origen de distintos pueblos, incluso a través del beneplácito de algún dios determinado, ¿no? E incluso ciertos dioses estarían más cercanos con algunos pueblos que con otros, ¿no? Por ejemplo, Ares o Marte podría estar más cercano con los espartanos en su idea de la guerra, ¿no? Y ellos tienen que ser soldados y someter a otros pueblos, ¿no? Y Ares es el dios que los acompaña, o cualquier otra idea, ¿no? Pero para esto nos sirve. Incluso en un nivel más local, ¿no? Cuando vemos muchas veces los asentamientos humanos, nos damos cuenta que parten a partir o se justifican a partir de ciertos mitos más locales. Por ejemplo, de algún pueblo como en el estado de Veracruz, Coatepec, ¿no? Si nos vamos a la etimología de la palabra, vemos que es el cerro de las culebras, y ahí se narra la historia de una serpiente, ¿no? Que está dormida en ese cerro, que vive en ese cerro, pero que si la serpiente enferma, a ese pueblo le va mal, y si la serpiente está sana, pues ese pueblo tiene prosperidad, ¿no? Y así podemos encontrar con una diversidad de pueblos en distintos lados. Muchas veces, al menos en México, la configuración del nombre de un pueblo procede a partir de un mito, ¿no? Pero simplemente ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, hasta ahorita vemos que los mitos nos sirven para hablar del origen del universo, para hablar del origen del hombre y de la mujer, para hablar del origen de los pueblos. Pero también nos sirven para hablar de fenómenos naturales. Por ejemplo, ya lo dijimos anteriormente, en el caso de Thor o en el caso de Tlaloc o cualquier otro dios que específicamente se relacione con fenómenos climáticos específicos, ¿no? ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué hay una tormenta?
porque tal Dios está enojado o tal Dios está contento y quiere que haya fertilidad en la tierra y por eso nos manda la lluvia para darnos alimento en el futuro, ¿sí? Entonces muchas veces se busca el beneplácito del Dios para que haya lluvia, ¿no? Pero también podremos nosotros provocar la ira de un Dios y eso lo podemos ver claramente en la explicación judio-cristiana nuevamente ahora de el diluvio universal, ¿no? Se supone que los hombres hasta cierto punto rompen la alianza con Dios y Dios está enojado y les manda el diluvio universal, ¿sí? Un diluvio que va a arrasar con todo, excepto con algunas de las personas escogidas. En este caso, la narración de Noé y la creación de un arca donde iba a meter una cierta cantidad de animales, algunas cantidades por ciertas especies, mayores o menores según el tipo de especie que sea, e iban a sobrevivir solo ellos para después tener una nueva alianza y Dios ya no se iba a enojar con los hombres, ¿no? Promete esa parte de ya no castigarlos de esa forma, ¿no? Pero entonces nos podemos ganar la ira de un Dios también, o esa interpretación de que hay un Dios o seres extraordinarios más allá de nosotros, sirve para nosotros entender qué es lo que debemos o no debemos hacer en el mundo, ¿sí? Y para saber por qué se producen ciertos fenómenos naturales, tales como una lluvia, tales como tan grandes como un diluvio, ¿no? Y muchas veces entonces esto configura la forma en la que nosotros actuamos ante el mundo. Si está lloviendo, probablemente alguien cree un ídolo de barro con el fin de adorarlo para que esa lluvia cese. Como se puede ver, por ejemplo, en uno de los cuentos de El Diosero, ¿sí? Específicamente ese cuento que está señalado ahí, ¿no? Una persona para detener la lluvia crea un ídolo de barro y entonces le reza, busca su beneplácito con el fin de que la lluvia cese. Entonces tenemos eso, para hablar sobre el origen del universo, para hablar sobre el origen del hombre y la mujer, para hablar sobre el origen de los pueblos, para hablar sobre los fenómenos naturales, pero para muchas más cosas sirve el mito, por ejemplo, para justificar prácticas sociales, ¿sí? Para justificar el estado actual de las cosas. Por ejemplo, la idea de la homosexualidad en los griegos. Para los griegos la homosexualidad no era algo que estuviera mal visto, incluso era incentivado porque representaba una relación de ciudadanos, ¿sí? Una relación entre cierto tipo de hombres, ¿no? ¿Y cómo se justifica esto? ¿En dónde se puede ver? En el mito de los andróginos narrado en el banquete de Platón, donde Aristófanes, a través de la boca de Aristófanes, es que se nos narra la historia de estos seres con 4 brazos, 4 piernas, 2 cabezas, que tratan de retar a los dioses y Zeus en su enojo les manda el rayo y los parte por la mitad. Y en este caso, estos seres incompletos andan buscando siempre su complemento para volver a ser un solo ser, ¿sí? Y ahí podemos ver el origen incluso de mitos más contemporáneos o de ideas más contemporáneas de interpretación de la realidad, tales como el mito de la media naranja, ¿sí? De que nosotros necesitamos un complemento perfecto que nos sirve para volver a ser un ser único, ¿sí? Pero lo interesante también aquí era la idea de que estos seres tenían varias naturalezas, masculino, 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 femenino, 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 ¿sí? Entonces en este caso las relaciones para encontrar tu complemento no necesariamente implicaba una relación de contrarios entre masculino y femenino, sino que también podría ser masculino masculino, es decir, 2 hombres, o bien femenino femenino, 2 mujeres que en su unión volvían a ser un ser único, ¿sí? Entonces esta práctica cotidiana pues se justificaba a partir de esa idea, se explica qué es el amor o qué es el eros en términos griegos, y ahí se da sentido a esta idea en el mito de la media naranja y específicamente lo que se conoce como el mito de los andróginos, del cual se podrá especificar incluso más adelante, ¿no? Pero también pues en este caso para los griegos era algo incentivado o era algo que no estaba mal visto porque incluso era una relación fructífera entre cierto tipo de personas. Para otros pueblos esta práctica podría ser una práctica en contra de la naturaleza que da Dios al mismo hombre, porque Dios crea al hombre y crea a la mujer, y entonces en este caso los crea con un fin determinado, hacerse compañía y tener descendencia, ¿sí? Porque ahí menciona, por ejemplo, ahora vamos a la tradición judio-cristiana,
en la creación de Adán y Eva les dice que sometan la tierra, multiplíquense y domínenla y bla, 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 ¿no? Entonces en este caso ya hay una función específica del hombre y de la mujer y son complemento, ¿no? Y pues se va a ver obviamente mal una relación entre iguales, entre hombre-hombre y mujer-mujer. Sí, esto se puede ver claramente en la famosa historia de Sodoma y Gomorra, donde las personas cuando los ángeles van a visitar a una figura importante de esas ciudades, lo que hace es querer ir y, según unas interpretaciones, tratar de tener relaciones con estas personas, que podrían ser ángeles, que podrían ser simplemente físicamente como hombres y entonces querían tener una relación con ellos indebida, o podían ser el mismo Jesús, bajo otras interpretaciones, sea lo que sea, pero buscaban este fin sexual con estos mensajeros, ¿sí? Pero la idea no acaba ahí, sino que Sodoma y Gomorra era una ciudad muy libertina en términos sexuales, ¿sí? Entonces era muy descarriada. ¿Y qué hace Dios?